El título del mensaje es Unidad, pero no uniformidad. En el Nuevo Testamento, la palabra unidad se usa muy pocas veces, pero esta palabra significa literalmente uno. Podríamos pensar que unidad hace referencia a uniformidad, pero la palabra uniformidad es cualidad de uniforme, y uniforme significa básicamente dicho de dos o más cosas que tienen la misma forma. También es un adjetivo que significa igual, conforme y semejante. Aparentemente la palabra unidad y uniformidad parecerían ser iguales, pero en la doctrina bíblica, cuando hablamos nosotros acerca de la unidad del cuerpo de Cristo, el tema que vamos a tratar en el día de hoy, el cuerpo de Cristo no es uniforme, es simplemente uno. Cuando nosotros hablamos de uniformidad, imagínense ustedes los estudiantes de un colegio. Todos tienen el mismo uniforme. Eso es uniformidad. Pero cuando usted los analiza cada uno de ellos, cada uno es independiente, no es igual ni está en unidad con el otro en pensamiento. Pero cuando nosotros estudiamos las Escrituras, vamos a ver y vamos a descubrir en las Escrituras que la analogía bíblica del cuerpo de Cristo se basa no en uniformidad, sino que está basada en la unidad. Repito, no en la uniformidad, sino en la unidad. El apóstol, cuando es inspirado por el Espíritu Santo, noten ustedes que él no usa unidad, por ejemplo, de la Fuerza Armada o del ejército romano. Él, inspirado por el Espíritu Santo, escribe la analogía bíblica del cuerpo de Cristo basándose en el cuerpo humano, el cual es, cuando usted lo analiza, es uno solo. Pero si usted mira nuestro cuerpo o su cuerpo, usted va a encontrar algo muy interesante. Ustedes saben que en el cuerpo humano no hay uniformidad. No hay uniformidad. Y le voy a explicar por qué. Mire su mano derecha y mire su mano izquierda. ¿Son iguales? Piense en su pie izquierdo o en su pie derecho. No son iguales. Nosotros no tenemos ni siquiera nuestro perfil derecho es diferente a nuestro perfil izquierdo. El apóstol utiliza entonces la analogía del cuerpo humano, pero para hablar de unidad. Cuando nosotros veremos más adelante lo que significa la unidad del cuerpo de Cristo y sus miembros en unidad, no significa que como miembros del cuerpo de Cristo seamos uniformes. Esto nos va a ayudar a entender y a comprender que aunque debemos ser uno en unidad, no tenemos uniformidad. O sea, no somos iguales a los otros miembros. ¿Y qué podría enseñarnos esto? A veces, cuando estamos en la iglesia o cuando venimos a la iglesia local, ustedes podrían pensar, por ejemplo, mirar a un hermano cuando saluda a alguien, lo hace de una manera efusiva, lo hace de una manera hasta, podríamos pensar, cariñosa. Pero cuando usted mira a otro hermano, la forma como saluda, a lo mejor ese hermano no es tan cariñoso, a lo mejor no es tan folclórico o efusivo como es el otro hermano. Cuéntenme algo, ahí ustedes verían uniformidad, ¿no?
ahí no hay uniformidad. Pero cuando nosotros lo miramos desde el concepto espiritual, nosotros como cristianos y pertenecientes al cuerpo de Cristo debemos ser uno. Pero somos diferentes, pero debemos ser uno en Cristo, porque el carácter que el Señor formará en nosotros nos llevará también a esa unidad en el cuerpo de Cristo. Ahora sí, vamos a leer un momentico 1 Corintios 12. Y los conceptos que yo hablé acerca de unidad y uniformidad los veremos más adelante y serán más comprensibles en la medida en que nos metamos en las Escrituras. 1 Corintios en el capítulo 12. Son 15 versículos, es algo largo. Empezamos en el versículo 12. Vamos a leer lentamente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Versículo 15. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Soberanía. Versículo 19. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, oído, sino que los miembros todos se preocupan los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Palabra de Dios, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. La palabra de Dios me está enseñando a mí que cada uno de nosotros, de los que estamos en este lugar, pertenecemos a un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. Pero noten también lo siguiente: cada uno de nosotros es miembro
con el otro hermano. Nosotros no somos independientes de los miembros del cuerpo de Cristo. Aunque pertenezcamos al cuerpo de Cristo, también los unos a los otros pertenecemos como miembros de ese cuerpo. Y como miembros de ese cuerpo de Cristo, nosotros tenemos que vivir en unidad. Desafortunadamente, aún desde el mismo inicio de la iglesia cristiana, los creyentes no han entendido la importancia de la unidad del cuerpo de Cristo. Aún desde el mismo principio había división, aún había desunión. Primero a los Corintios capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 10. Es interesante cómo aún desde el mismo inicio de la iglesia cristiana ya existían divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, indudablemente que todas estas cosas que nosotros hoy en día tenemos a través de la palabra de Dios nos han sido como ejemplo. Por lo tanto, si nosotros seguimos cuidadosamente las enseñanzas bíblicas, creería que como cuerpo de Cristo no deberíamos tener divisiones. Pero aún en el siglo XXI todavía seguimos teniendo divisiones. Parecería que no hemos comprendido el concepto de la unidad del cuerpo de Cristo. Escuchen lo que el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios en el capítulo 1, versículos 10 al 13. Él dice: os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. ¿Dónde hay división hoy en el cuerpo de Cristo? Dirán ustedes o se preguntarán. Desafortunadamente, lo mismo que sucedía en Corinto sigue sucediendo hoy en el mundo cristiano. Unos dicen ser calvinistas, otros bautistas no reformados, otros dicen que son presbiterianos, otros asambleístas, unos dicen que pertenecen al movimiento misionero mundial, y así sucesivamente. Pero en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, vamos un momentico allá, por favor. Dice la Escritura, recordando nuevamente lo que estábamos leyendo acerca de la unidad, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Y en 1 Corintios, otra vez en el capítulo 1, versículo 13, dice la palabra: ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado tal vez Calvino por ustedes? ¿O fuisteis bautizados en el nombre del apóstol o del profeta de la iglesia que fue establecida? Hermanos, cuando la palabra de Dios nos habla que nosotros estamos en Cristo, no debería existir entonces
división. He escuchado a predicadores decir que las divisiones son importantes y de hecho han dicho que son claves para el desarrollo del Evangelio. Pero la experiencia que nosotros hemos tenido como ministerio en las investigaciones que hemos realizado es totalmente falso. Se supone que en el cuerpo de Cristo no deberían existir desavenencias, ni siquiera deberían existir divisiones. Cuando yo recién salí de las asambleas de Dios, tuve una entrevista con un pastor bautista hace muchos años, y me acuerdo que cuando nos sentamos a hablar, él me dijo, muy orgulloso, me dijo: yo soy bautista. Y me acuerdo que yo le dije: pastor, yo soy cristiano. Él es amario y se rió y me dijo: no, es que yo también soy cristiano. Me dijo: sí, le dije yo: pastor, es cierto, pero es que usted antepuso al cristianismo, le antepuso el nombre de su denominación, diciéndome que usted es bautista. Pues yo soy cristiano, le insisto nuevamente. Yo no creo en las divisiones, yo creo en la unidad de un solo cuerpo, pastor. Y a partir de ahí empezó una gran amistad. Ahí fui ordenado ministro bautista en el año 2003, hace 14 años. Y siempre he luchado y siempre he enseñado a los lugares donde me dan la oportunidad de hablar acerca del Evangelio. El tema que más me preocupa siempre ha sido la unidad del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, regresando nuevamente a este mensaje, de la forma como los diferentes miembros del cuerpo componen un todo orgánico, así aquellos que manifiestan por medio del Espíritu Santo diferentes dones espirituales, componemos un solo cuerpo que es orgánico, un cuerpo que es espiritual, el cual es conocido como el cuerpo de Cristo, y en el cual todos nosotros hemos sido bautizados en un mismo espíritu. Y si hemos sido bautizados en un mismo espíritu, por eso el apóstol Pablo decía que él no había bautizado a nadie. Él también afirmaba y preguntaba que si ustedes habían sido bautizados en el nombre de Pablo, o en el nombre de Cefas, o en el nombre de Apolos, seguramente. Porque él entendía y conocía perfectamente que el único bautizo que tiene el creyente es en Cristo, en su cuerpo, y que solamente pertenecemos a Él, y que nuestras denominaciones no nos van a llevar al cielo. Nuestras denominaciones no nos dieron la salvación. Nuestras denominaciones tampoco nos trajeron la Biblia. Nuestras denominaciones no han guardado tampoco las Escrituras. Quien ha preservado las Escrituras durante siglos ha sido el Señor, y solamente el Señor. Yo sé que a veces es duro recibir esto, sobre todo cuando nosotros hemos sido enseñados en una doctrina de que debemos ser tal denominación y que nosotros pertenecemos a tal denominación porque esa denominación es la que ha conservado la palabra de Dios durante años. Pero no es así, y lo he demostrado a través de la Escritura. Ustedes saben lo que significa bautizados en. Cuando la palabra de Dios habla de que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la mente? El bautizo. Pero bíblicamente la palabra bautizo no está hablando de un bautizo sumergido en el agua, y se los voy a explicar ahora. Y ese concepto espero que les cambie el corazón de ustedes, para que empiecen a pensar más en el bautizo en Cristo más que en un bautizo en agua. Porque finalmente les pregunto, ¿es el bautizo importante para la salvación? No. El bautizo en aguas
no es importante para la salvación. Una persona puede ser encontrada por Cristo 2 minutos antes de que se muera, y si esa persona no es bautizada en agua, no importa, pero fue bautizada en Cristo. Entonces, el bautizo no es el bautizo en agua, como muchos cristianos hacemos como una muestra de obediencia. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Ser bautizados en un solo cuerpo no tiene nada que ver, repito, con el bautismo en agua. Se refiere a la unión con Cristo que ya tenemos como creyentes, dándosenos a beber un mismo Espíritu. Cuando una persona es encontrada por Dios, porque Dios es el que da la salvación, no una confesión de fe, y esa persona se arrepiente y el Señor le da la fe para que él crea, esa persona ya ha sido bautizada en Cristo. Esa persona ha sido inmersa en el cuerpo de Cristo, no en agua, en Cristo. Cuando nosotros como cristianos entendemos que ya hemos sido inmersos en Cristo, cuando el cristiano entiende efectivamente que el bautizo no es el bautizo en aguas que nosotros hacemos, sino que ya estamos dentro de su cuerpo, hemos sido totalmente inmersos, mucho más arriba de nuestra cabeza, si lo quieres entender, inmerso totalmente, es porque ya pertenecemos al cuerpo de Cristo antes de ser bautizados. Es al momento de creer que nosotros somos inmersos en el Señor. Escuchen esto tan hermoso que dice así: cuando nosotros entendamos realmente quiénes somos en Cristo, y el único que te va a dar y te va a revelar la verdad es el Espíritu Santo, entonces nuestra vida efectivamente tiene que dar un giro de 180 grados. Escucha lo que dice Romanos, desde el versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y pongan atención al versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Aquí no está hablando del bautizo como nos han enseñado, que cuando tú entras en el agua y sales, ya sales una criatura nueva. Falso. Es inmediatamente que tú has creído que eres bautizado en Cristo, eres sumergido ya en su muerte, y que así como Él fue sumergido en la muerte y así Él resucitó también, nosotros cuando Él venga, si estemos muertos, también resucitaremos juntamente con Él. Ahora sí está más claro el concepto. De igual manera, el ser bautizados en Jesús no solo indica nuestra unión con Él, sino que también ya estamos unidos en Él, en su muerte. El bautizo del verdadero creyente no es el rito simbólico del bautismo en aguas, es mucho más que eso. El ser bautizados en Jesús, el Mesías, es el estar unidos a Él en todo. Al momento de creer en Jesús, no solo recibimos su Espíritu Santo, sino que también y de forma inmediata
fuimos bautizados en Jesús el Mesías, o sea, hemos sido unidos en Él y en su muerte. El bautizo de aguas es posterior a nuestra regeneración o salvación. Vamos ahora, por favor, a Mateo 3:11. Las Escrituras hablan de Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Como cristianos sabemos que hay un solo Dios, por lo tanto, es su solo Espíritu el que nos bautiza, sin importar nuestra raza, sin importar nuestra posición social, si hemos llegado a Él siendo libres o habiendo sido esclavos. La fuente o el origen de la vida espiritual de cada uno de los hijos de Dios es el Espíritu. Mateo 3:11. Dice así Mateo 3:11: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y este bautizar en el Espíritu Santo y en fuego no es tampoco, como enseñan algunos cultos no cristianos, que debemos manifestar lenguas para poder ser, o que eso es un indicador de nuestra salvación. Al haber sido bautizados en el Espíritu Santo, significa que también, así como hemos sido sumergidos en Jesús el Mesías, así también hemos sido sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso los cristianos de hoy día no necesitan ni segundas, ni terceras, ni cuartas experiencias en el Espíritu Santo, o no tienen tampoco necesidad de que alguien les imponga las manos para que reciban el Espíritu Santo, porque ya desde el mismo momento en que creyeron, cada uno de nosotros fue bautizado en Jesús y fue bautizado en el Espíritu Santo. Fuimos inmersos totalmente y ya tenemos al Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Ahora regresemos otra vez, por favor, al pasaje nuestro, Primera a los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 14 al 21. Ténganlo ahí pendientes, pero les voy a explicarle algo mientras tanto. Primera a los Corintios capítulo 12, versículos del 14 al 21. El apóstol está hablando acerca de la analogía del cuerpo, el cual no consiste exclusivamente de uno, sino de muchos miembros. También este pasaje nos ilustra la dependencia mutua de los varios miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia, cuya cabeza es Cristo. Nadie puede hacer iglesia solo. Un solo miembro no puede hacer iglesia. Un solo miembro no puede vivir independiente de los demás. Ustedes son miembros los unos de los otros, y como tales tienen bíblicamente y espiritualmente que depender de nosotros. Si ustedes creen que el único que tiene aquí el derecho de hacer la labor es el pastor, entonces no han comprendido lo que significa verdaderamente la unidad del cuerpo de Cristo. Si ustedes creen que solamente son 3 o 4 o 5 los miembros del cuerpo que deben llevar a cabo el trabajo del Señor, están equivocados, mis hermanos. Porque ustedes dependen los unos de los otros. Así digan, yo no te necesito. Pues déjame decirte que sí necesitas del otro miembro para poder vivir y para poderte sustentar. El pensar que yo no necesito algún miembro del cuerpo de Cristo es orgullo, es vanagloria y es falsedad, y eso es diabólico. Eso no es del Señor. Así que Pablo aquí nos traza a nosotros una semejanza de la unidad que debe existir dentro de la iglesia si ha de cumplir su verdadera misión. Un cuerpo es sano y eficiente solo cuando cada una de las partes funciona como es debido. Las partes del cuerpo, o sea, sus miembros, no tienen celos los unos de los otros.
ni tampoco codician las funciones de las otras personas dentro del cuerpo de Cristo como miembros del cuerpo que son. Tampoco van a delegar las funciones que les corresponde a cada uno hacer en el cuerpo de Cristo en los demás, porque cuando tú delegas, entonces tú le estás diciendo al Señor, ese miembro o ese cuerpo en el cual tú me has insertado no es bueno, que hagan ellos el trabajo y yo me alejo. Falso, porque tu ojo no puede vivir sin tu boca, tu pie no puede vivir sin tu mano. Ninguna parte de nuestro cuerpo jamás podrá vivir sola y aparte, porque si yo me quito este dedo y lo saco de mi cuerpo, este dedo se va a morir y va a acabarse simplemente y se va a podrir. Tristemente así le sucede hoy en día a muchos cristianos que no han podido entender o no han querido comprender que realmente la unidad en el cuerpo de Cristo significa trabajar todos juntos por el bienestar de nosotros y para poder cumplir la misión a la cual el Señor nos ha llamado. Las partes del cuerpo, vuelvo y repito, no tienen celos unas de otras, tampoco tienen envidia. No, de la descripción de Pablo deducimos ciertas cosas que deberían existir en la iglesia, el cuerpo de Cristo. Escribe el apóstol Pablo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. ¿Cuántas veces nosotros en muchas iglesias no hemos dicho, yo soy mano, yo no pertenezco al cuerpo, mi mano es diferente? Posiblemente mi mano es mejor que la mano del pastor, o posiblemente mejor que la mano de los líderes dentro de la iglesia. Pero qué vanagloria. Dice el versículo 16, y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Imagínense ustedes si todo el cuerpo de ustedes fuera ojo, ¿dónde estaría el oído de ustedes? Ahora, si todo el cuerpo de ustedes fuera simplemente un oído, ¿dónde estaría el olfato entonces? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pregunto, ¿ustedes creen que un solo miembro podrá subsistir solo sin el resto del cuerpo? Y si no puede subsistir, entonces, ¿por qué a veces como iglesia nos aislamos? ¿Por qué a veces como iglesia simplemente venimos los domingos o posiblemente los miércoles o los viernes? ¿Dónde quedamos el resto de la semana? Si la unión, precisamente, la unidad de mi cuerpo es parte de mi nutrición. Mi boca es importante, mi estómago es importante. Pero si yo pretendo vivir aislado del cuerpo de Cristo y solamente venir a la congregación los días domingos, saludar a los hermanos y regresar a mi casa, déjame decirte que no estás cumpliendo el verdadero mandato, ni conoces el principio por el cual debe regirse el cuerpo de Cristo. Es importante entonces que como cristianos debamos trabajar juntos. Los cristianos que esperan que el anciano, el pastor, el presbítero o los líderes en la iglesia deban hacer de todo, no han comprendido entonces la enseñanza de que un solo miembro nunca podrá ser la totalidad del cuerpo de Cristo. Versículo 18, dice la Escritura, mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Yo te pregunto, ¿tú le has pedido a Dios en oración qué parte formas tú dentro del cuerpo de Cristo? ¿Te has puesto a meditar? O tal vez desde ahora me gustaría que lo hicieras. Cuando llegues a casa y vuelvas a revisar otra vez 1 Corintios, pregúntale al Señor, Señor, ¿soy ojo en la iglesia? ¿Soy tal vez mano? ¿Soy oído? ¿Soy boca?
¿Qué clase de miembro soy dentro de tu cuerpo? O tal vez le podrías preguntar, ¿he pretendido vivir aislado como miembro? Porque Dios finalmente es quien determina dónde deben estar los miembros del cuerpo. Es finalmente Él quien nos ha colocado como Él ha querido. Pero vuelvo y te pregunto, ¿tú sabes como miembro en qué lugar del cuerpo estás? Porque yo sí sé en qué lugar del cuerpo estoy, pero ¿lo sabes tú? ¿Qué es lo que nos ha pasado? ¿Por qué en todos los lugares donde voy a enseñar y a predicar he visto un cuerpo disgregado, un cuerpo dividido? La gente vive en sus propias necesidades, en sus propias ocupaciones. No hemos aprendido a confiar en Dios y en su provisión para nuestras vidas. Vuelvo a recordarles algo que les dije hace 2 meses. Me gozo de estar nuevamente aquí en Río Hacha, pero sobre todo me gozo de compartir con el pastor, de tener oportunidad de ser compañero en el mismo ministerio, consiervo, pero sobre todo lo amo porque Él es miembro del cuerpo de Cristo. Pero ¿dónde están los otros miembros del cuerpo de Cristo? ¿Dónde están? Pídele al Señor hoy que te muestre qué miembro eres tú dentro de su cuerpo. Y yo te aseguro que Él lo va a hacer. Vamos al versículo 21. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Hay entonces una necesidad mutua, ya seas pie, mano, oreja, ojo, oído, olfato. Si nosotros queremos una iglesia sana, se necesita pedirle a Dios que nos muestre el lugar en el cual Él nos ha colocado. El desánimo que alguien pueda tener con respecto a la función que le corresponde no puede ser causa de que ese alguien pretenda dejar ser parte del cuerpo. Es Dios quien en su sabiduría ordenó las partes del cuerpo. Aquellos que tienen palabra de sabiduría no pueden despreciar a los que no la tengan o viceversa. Aquellos que tienen manifestaciones espirituales por medio del Espíritu Santo no pueden despreciar a aquellos que no las tengan. Y aquellos que no tienen esas manifestaciones tampoco se sientan mal por esa situación. Ustedes ya han sido sumergidos dentro del cuerpo de Cristo. Ya ustedes tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también puede manifestar en cada uno de ustedes como Él quiere, pero si nunca llega a manifestar nada en sus vidas en cuanto a dones, no se preocupen, considérense ustedes salvos si realmente creen que han sido salvos. Amén. Versículos del 22 al 25. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. ¿Qué cosa? ¿Qué contrariedad para el mundo? Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Aquí hay un respeto mutuo. Hay un respeto mutuo. En el cuerpo no hay ningún miembro especial. No hay nadie más que otros.
ni hay tampoco menos que otros. Si alguna vez te has considerado menos que otros, reconsidera nuevamente tu posición, porque aquí la palabra de Dios te está enseñando que aún si eres menor, eres tratado con más dignidad. Aquellos que Dios usa para manifestar alguna capacidad dada por el Espíritu Santo, como el de profetizar, no deben obviamente despreciar a quienes, y en nuestro pensamiento humano, el Espíritu Santo manifiesta su capacidad a través del servicio. El lugar en el cual Dios nos colocó, o colocó al hermano, o colocó a la hermana, debe ser considerado respetuosamente. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo se pone a pensar en su importancia dentro de la iglesia, entonces podría desaparecer la posibilidad de una labor verdaderamente cristiana. El versículo 25 presenta, como lo leímos hace un momento, el punto concluyente de Dios. Él quiere que nosotros no tengamos divisiones, sino que todos seamos valorados. Todos, absolutamente todos. Aún aquellos que se consideran menos dignos dentro del cuerpo. Aún aquellos que sean o podrían ser más dignos, aún así, todos somos iguales dentro del cuerpo de Cristo. En mi caso particular, yo lo enseño en la iglesia en casa, porque me gusta que los hermanos primeramente entiendan qué parte del cuerpo hacen ellos parte. Si son orejas, si son pie o si son mano. Yo no sé lo que ellos son, pero el Señor sí sabe, y Él los colocará a cada uno dentro del cuerpo de Cristo para que lleve a cabo su labor. Versículo 26. Ayuda mutua y solidaridad. El versículo 26 en 1 Corintios, en el capítulo 12, dice lo siguiente: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Yo quiero que tú hagas un ejercicio ahí donde estás sentado un momentito. Yo quiero que tú tomes la mano derecha tuya y te pellizques duro. Hazlo, por favor. Hazlo. Todos. O si no, en el estómago, si quieres, como está haciendo el hermano. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que el dolor que pudiste haber sentido solamente se siente en esa parte del cuerpo? Se siente en toda la parte, en todo el cuerpo se siente el dolor. Por eso cuando el apóstol, escribiendo, habla en el versículo 26 de que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Yo pregunto, ¿será que nos estamos doliendo de nuestros hermanos cuando ellos están padeciendo? ¿Cuál es tu actitud cuando un hermano padece? ¿Te dueles? Lo dudo, porque lo he visto en muchas iglesias. No se duelen, es mentira. El apóstol Pablo es claro: si un miembro padece, si uno solo padece, todos los demás miembros deben padecer también. No hay vuelta de hoja, mis amados. La iglesia es una unidad. La persona que no puede ver más allá de su propia organización o congregación o iglesia local, aún peor, en su propio círculo familiar, no ha podido comprender entonces la unidad histórica de la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 12, pero no me pierdan 1 Corintios, por favor. Romanos capítulo 12, versículo 15.
¿Qué dice la Escritura? Dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Será que nos hemos gozado con los que se gozan? Porque gozarse con alguien que está gozoso es fácil, claro. ¿O no te gozas tú con tu familiar cuando de pronto recibe buenas noticias? Sí. Ahora, te lo pongo en el ejemplo del cuerpo de Cristo. ¿Lloras tú cuando algún miembro del cuerpo de Cristo llora? Filipenses 4:4. ¿Por qué será que a nosotros nos enseñan que nos regocijemos en el Señor siempre, pero se nos olvida a veces enseñar a la iglesia que se deben regocijar con los otros miembros del cuerpo? Y que también, si un miembro del cuerpo llora, nosotros también tenemos que llorar con él. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Yo hoy puedo decir, regocíjense con los miembros del cuerpo de Cristo, pero también, por favor, lloren con los miembros que están llorando. Por eso, en la palabra de Dios hay una exhortación a la unidad. Primera a los Corintios 1:10. Nosotros tenemos que considerarnos los unos a los otros y considerarnos como lo que somos, inferiores a los demás. Primera a los Corintios 1:10. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Efesios 4:3, más adelante. Me gusta esta palabra cuando el apóstol escribe, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué estamos haciendo como cristianos para guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Filipenses, un poco más adelante, en el capítulo 1, versículo 27. Filipenses 1:27. Vuelve otra vez el apóstol Pablo a decir, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y terminamos con Primera de Pedro 3:8 en las exhortaciones a la unidad. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. En la Escritura hay muchos ejemplos de unidad. Y vamos a terminar con el versículo 27 de Primera a los Corintios en el capítulo 12, donde estábamos y de donde tomamos nuestro mensaje. Versículo 27 en Primera de los Corintios 12. 12:27. Dice, vosotros, ustedes, pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Entonces, en lo particular, cada uno de nosotros es miembro del cuerpo de Cristo. Esto nos indica nuevamente que la salvación es individual. Una vez un miembro de cualquier familia ha sido conocido por Dios y renacido de simiente incorruptible, ese hombre o esa mujer
pasan a formar parte del cuerpo de Cristo y ya han sido bautizados en el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Él, pero finalmente es a Él a quien le pertenece toda la gloria y la honra. Termino. ¿Qué clase de miembro dentro del cuerpo de Cristo eres tú? Vivir aislado no te hace miembro del cuerpo de Cristo. Porque finalmente, si ustedes toman una rama de algún árbol, y les voy a demostrar, antes de irse voy a arrancar una rama pequeña del árbol de mango y se las voy a traer, y ustedes la van a ver dentro de una semana o dentro de 15 días, y se van a recordar de mis palabras. Si usted pretende vivir aislado del cuerpo de Cristo, usted simplemente morirá. Y morirá espiritualmente. ¿Por qué? Porque en el cuerpo de Cristo es donde nosotros nos nutrimos. Es de donde nosotros sacamos fuerzas. Es el hermano apoyando al hermano para que no caiga. Es el hermano colaborándole al hermano en todas sus necesidades. Pero ¿hemos estado aislados o no hemos estado aislados? ¿Qué hemos entendido nosotros como la unidad en el cuerpo de Cristo? Es cierto que aún desde el mismo principio de la iglesia cristiana existían divisiones, pero les voy a decir algo que siempre repito en mis enseñanzas. El que olvida la historia tiende a repetirla. Y nosotros los cristianos estamos repitiendo la historia de Corinto, estamos repitiendo la historia de Galacia, estamos repitiendo la historia de Filipos. ¿Saben por qué? Porque no escudriñamos la palabra de Dios, porque no estamos metidos en las Escrituras. Por eso es que volvemos a repetir los mismos malos ejemplos que se originaron desde el Nuevo Testamento en el origen de la iglesia cristiana. Y por eso, por desconocer la historia, repetimos todo nuevamente. Todos los pecados de la iglesia primitiva los volvemos a meter en la iglesia actual, olvidándonos nosotros quienes somos en Cristo. Los exhorto para que mediten en estas palabras. Repasen nuevamente 1 Corintios capítulo 12 desde el versículo 12 al 27. Hoy, cuando lleguen a sus casas, sean bereanos, que realmente la palabra de Dios sobreabunde en nuestras vidas, de manera tal que empecemos a cambiar verdaderamente nuestras actitudes, que realmente nos empecemos a preocupar por las necesidades de los unos y de los otros, pero dentro del cuerpo de Cristo. Porque ¿sabes algo? Esas son las obras que el Señor quiere que nosotros también hagamos. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto
consigo al culpable ser humano.